Buenas tardes de nuevo, hermanos y hermanas. Seguimos con la reflexión, el estudio de la carta a los romanos. Y vamos avanzando, hemos avanzado bastante. Yo creo que hemos puesto las bases necesarias, suficientes para nuestra salvación. Pablo, hasta ese momento, precisamente ha centrado toda su reflexión, todo su pensamiento, todo su interés en demostrar que la salvación, tanto de judíos como de paganos, es a través de la fe en Jesucristo y por nada ni nadie más. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 9. Es de una forma, Pablo lo que hace es una especie de paréntesis. Lo que en las cartas de Pablo siempre aparece, y es una norma en su estructura y en sus expresiones, aparece la parte doctrinal y después necesariamente en sus cartas aparece la parte práctica. En Romanos esto se ve claramente cuando entremos en el capítulo 12. Pero antes Pablo, antes de entrar en la parte práctica, quiere hacer una reflexión sobre un problema que es bastante importante. ¿Por qué Israel es especial como para que Pablo, en la carta que estamos mirando y en el capítulo 9, diga así: Cristo es testigo de que digo la verdad. Mi conciencia, bajo la guía del Espíritu Santo, me asegura que no miento. Me agobia la tristeza y un profundo dolor me tortura sin cesar el corazón. Y dice algo que hasta ahora no había dicho. Con gusto aceptaría convertirme en objeto de maldición, separado incluso de Cristo, si eso contribuye al bien de mis hermanos, los que son de mi pueblo. Es un acto total de sinceridad que expresa aquí Pablo. Pablo sufre, Pablo padece por su propio pueblo, porque él es israelita, él incluso es de la tribu de Benjamín, y le agobia, dice el texto, le agobia la tristeza, de tal manera vive esa situación que incluso sería capaz de perder él su relación con Cristo con tal de que el pueblo, su pueblo, llegara al conocimiento de la verdad y al reconocimiento, que ahí está el punto culminante, de que Jesús es el Mesías. Tremenda expresión, porque derrama, repito, su interior. Ya no habla, en este caso aquí, de los creyentes. Ahora hace ya una confesión personal, íntima. Si Pablo nos ha estado hablando hasta ahora del amor eterno de Dios por nosotros, ¿por qué dice ahora esto? Además pone la del Espíritu Santo como fuente de su terrible sentimiento y tristeza. Pone al Espíritu Santo como fuente de su tristeza. Mi conciencia, bajo la guía del Espíritu Santo, me asegura que no miento. Es decir, lo que él expresa es algo tremendamente doloroso para él. Pablo siente esto porque considera un pueblo, su pueblo, que está separado del amor de Dios. Considera que ese pueblo de Israel es incrédulo porque ha rechazado al Mesías. Y tanto es su dolor
que dice algo curioso y repito, además, algo impresionante. No me cansaré de decirlo, lo que dice. Con gusto aceptaría convertirme en objeto de maldición. Es decir, con gusto sería yo anatema, maldito, por amor a mis hermanos. Repito, esto es una declaración dramática del gran amor y tristeza que Pablo siente por sus hermanos. Él está dispuesto a todo. Él está dispuesto a todo por amor a aquellos que son de su propia raza. Yo a veces me he preguntado, ¿qué pensamos de las personas que tenemos cerca, familiares, amigos y compañeros y compañeras con las que vivimos, cuando vemos que no reconocen al Señor? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando vemos que personas a quienes amamos rechazan al Señor como su Salvador y como su Mesías? La pregunta la dejo ahí. Y la reflexión es nuestra, de cada uno de nosotros. En estos primeros versículos, Pablo plantea que Israel, a pesar de todo, de ser quien es, ha rechazado al Mesías. ¿Y qué sucede? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué ha fracasado ese deseo de Dios de reconocimiento del Mesías? Mirad, el dolor de Pablo es tal que lo encontramos incluso Moisés, es extraordinario. En el libro del Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo 31 y 32, repito, Éxodo 32, 31 y 32, dice así, voy a leer a partir del 30, porque considero que el contexto es precioso, para que veáis que ese sentimiento de Pablo no es el único que encontramos en las Escrituras. Dice, el pueblo de Israel se había hecho un becerro, tal y tal y tal, y dice, al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, habéis cometido un pecado gravísimo. No obstante, voy a subir donde está el Señor a ver si logro que os perdone. Qué expresión más hermosa que nos dice este texto. Volvió Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, sin duda que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Pero te ruego que les perdones su pecado. Si no lo haces, bórrame del libro donde me tienes escrito. Curioso. Bórrame del libro donde nos tienes inscritos. No solamente él, sino borra al pueblo porque te ha desobedecido. Pero el Señor le contestó, al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Tú lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te irá guiando y llegado el momento les pediré cuentas por su pecado. Y el Señor castigó al pueblo por haber adorado al becerro de oro fabricado por Aarón. Es decir, el dolor que tiene Moisés puede ser semejante o comparable al dolor que tiene Pablo por su pueblo. Pablo muestra lo que Jesús tuvo en su corazón también. Jesús fue hecho maldición por nosotros para que pudiéramos ser salvados. Es curioso, Pablo pide el ser maldito, ser rechazado, pero es que Jesús vivió esa maldición por su pueblo, por cada uno de nosotros. En Gálatas 3:13 dice algo impresionante. Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley.
haciéndose por nosotros maldición. Pues dice la Escritura, maldito sea todo el que muera colgado de un madero. La bendición de Abraham alcanzará así, por medio de Cristo Jesús, a todas las naciones, y nosotros recibiremos mediante la fe el Espíritu prometido. Cristo se hizo maldición para salvar el pueblo. Moisés pidió incluso ser borrado, él y su pueblo, del libro de Dios por amor al pueblo. Y Pablo hace lo mismo. Si yo tengo que ser maldito para que mi pueblo, el pueblo de Israel, sea salvo, aquí estoy. Tremendo el amor que tiene Pablo por Cristo, por Dios y por la salvación. Mirad, repito, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué sucede con Israel? ¿Por qué es tan importante para Pablo y para nosotros el pueblo de Israel? Esta es la pregunta clave. ¿Por qué es tan importante para nosotros el pueblo de Israel? Pues por una sencilla razón. Sencilla y poderosísima razón. En Romanos 9 nos lo dice claramente. Romanos 9, capítulo 4. ¿Por qué es tan importante el pueblo de Dios? Son descendientes de Israel. Dios los ha adoptado como hijos y se ha hecho gloriosamente presente en medio de ellos, del pueblo de Israel. Les pertenecen la alianza. Hay algunos manuscritos muy importantes que dicen las alianzas, los pactos. Les pertenecen, repito, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Son suyos los patriarcas. Y de ellos, en cuanto hombre, procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Ya entraremos en este versículo 5 de Romanos, porque hay que aclarar, incluso habría que decir algunos detalles. Cuando dice, por ejemplo, voy a leer una nota que dice así, la puntuación de este versículo, en que se afirma que dice que es Dios sobre todas las cosas, no es completamente segura. Podría entenderse su última parte como una doxología dirigida al Padre. Con esa puntuación habría que traducir: de ellos procede, en cuanto hombre, Cristo. Punto. Dios, que está sobre todas las cosas, sea bendito por siempre. También hemos de tener presente otro detalle que quisiera aclarar. Elohim, Dios, Zeus en griego, son títulos. No estamos hablando de la naturaleza de Dios. Dioses son los ángeles, citado en las Escrituras. Dioses son las personas, los reyes. Se les da el título de Dios. Pero bien, ese es un tema que algún día ya trataremos con más amplitud. Lo que hoy nos interesa, hoy nos interesa es precisamente esto. El pueblo de Israel es el depositario de las promesas. Es a través de él que Dios actúa, envía al Mesías, y ese Mesías abre las puertas a los paganos. Por eso es importante tener claramente estas ideas. Nosotros, por la fe en Cristo, pertenecemos a ese pueblo de Israel, que es el pueblo actual también, que es heredero también de las promesas, también de los patriarcas, con lo cual no está descartado, que ya veremos más adelante, definitivamente de la salvación. Mirad, es importantísimo, porque nos lo dice claramente el texto. Son descendientes de Israel.
Dios los ha adoptado como hijos y se ha hecho gloriosamente presente en ellos. Esto sucede con los patriarcas. Abraham tiene a Isaac y a Ismael. Y un detalle curioso que aparece en los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabéis qué dice la Escritura? Que el primogénito es el heredero de la promesa, es el heredero de la hacienda, el heredero del padre, el primogénito. Sin embargo, y aquí viene lo más curioso, con Abraham, siendo el primogénito Ismael, hereda Isaac, porque él es el de la promesa, no el carnal. Con Isaac sucede lo mismo, tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el primero que sale del vientre de la madre. Jacob es el segundo. Por lo tanto, quien debería de tener la primogenitura es Esaú. Sin embargo, según la promesa de Dios, es Jacob el heredero. Y eso es importante. Eso es importante. Porque la palabra de Dios, la promesa de Dios, lo que el Señor nos enseña, está por encima de cualquier legalismo nominal o ley humana e incluso Dios. Porque es Dios, es quien es, actúa muchas veces sobre su propia norma. Dios no está sujeto a su propia ley. Dios no está sujeto a sus propias normas. Dios está sujeto a su promesa. Y esa promesa está por encima de cualquier ley. Claro, aquí sucede lo siguiente. Y nos lo expresa en el versículo 6 de Romanos 9. Pues claro, dices, bueno, muy bien, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué Israel no reconoce a Jesús como Mesías? Y dice el 9, y no es que Dios haya sido infiel a sus promesas, no. Dios sigue manteniendo su promesa de que si el pueblo de Israel reconoce a Jesús como Mesías, encontrará la salvación. Y dice, lo que sucede es que no todos los que desciendan de Israel son israelitas de verdad. Aquí volvemos a ver lo que antes os decía. Humanamente es una cosa, pero en los planes de Dios muchísimas veces se nos escapa a nuestra mentalidad y no lo entendemos. No lo llegamos a comprender. A Dios, y lo he dicho muchas veces, a Dios no se le puede encerrar en cuatro paredes. A Dios no se le puede encerrar en cuatro paredes. No se le puede encerrar en una estructura cerrada, que muchas veces somos nosotros los que nos inventamos, basándonos en según qué textos más o menos bien interpretados, hacemos a Dios. La verdad, hemos de huir de interpretar lo que Dios dice, en el sentido de hacerle decir a Dios lo que nosotros creemos que dice. No, Dios dice lo que dice, Dios habla lo que habla, Dios expresa como se expresa, Él actúa como actúa, y muchísimas veces, así, mirad, una de las cosas que a veces yo personalmente me he revelado conmigo mismo y con muchas de las personas, e iglesias, y teologías, y pensamientos, es querer encerrar al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es decir, no, esto es así, esto es así, es que... A ver, no. El Espíritu Santo es libre. El Señor es libre y actúa como quiere y cuando quiere y como le da la gana, y perdona la expresión.
Y ese es el problema. Ese es el problema. Pero sigamos. Dice, lo que sucede es que no todos los descendientes de Israel son israelitas de verdad. Ni tampoco los descendientes de Abraham son todos hijos auténticos suyos, sino únicamente, como dice la Escritura, a través de Isaac tendrás tu descendencia, los que antes hemos hablado. Es decir, que no es la simple generación natural, estoy en el versículo 8, lo que hace hijos de Dios. Los verdaderos descendientes son los que nacen en virtud de la promesa. Y los términos de la promesa son estos. Yo volveré por ese tiempo y Sara vendrá y Sara tendrá ya un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos incorporarnos al Israel de Dios? ¿Por qué nosotros formamos parte del pueblo de Dios? Cuidado, no que el pueblo de Dios, Israel, tiene que ser parte de la iglesia. Falso. Es la iglesia, la asamblea, el cuerpo de Cristo, que formamos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos herederos de la promesa. Porque hemos creído en la promesa que Dios le dio a Abraham, porque creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque creemos en el Dios de Jesús, porque creemos en su resurrección, porque confiamos plenamente en que Él es el Mesías, nuestro Salvador y el perdonador de nuestros pecados. Claro. Después voy a dar un salto hasta el versículo 16, porque nos está enseñando algo tremendamente fuerte. Y permitidme la expresión de decir fuerte. Fijaos lo que dice. No es pues cuestión de querer o de afanarse, sino de que Dios se muestre compasivo. A este respecto dice la Escritura, al faraón, te hice surgir para demostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra. En una palabra, Dios tiene compasión de quien quiere y deja que se obstine, se endurezca a quien le place. Hermanos y hermanas, esta es una gran realidad. Nosotros, como creyentes, formamos parte, somos pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual. Somos los receptores de las promesas, de los pactos. Somos receptores porque creemos en el Mesías de Dios que Él había prometido ya desde tiempos inmemoriales que vendría de la descendencia de Israel. Esa es una gran verdad. Y nosotros nos incorporamos a ese pueblo a través de la fe. Y por eso Pablo, con razón, dice, ¿por qué el pueblo de Israel, que tiene tantas evidencias de que es el pueblo elegido de Dios, por qué no reconoce a Jesús como Mesías? Es el gran dilema, hermanos, porque después Pablo va a decir algo extraordinario que hoy no lo voy a tocar. Gracias a que Dios permite que el pueblo de Israel haya rechazado al Mesías, que ese Mesías, Jesús de Nazaret, es predicado a los paganos. Es un misterio extraordinario. Es un misterio que se escapa a nuestra mente. Dios consiente, permite que el pueblo de Israel se endurezca en su aceptación del Mesías para que ese Mesías sea entonces predicado fuera del seno de su propio pueblo, para que haya otro pueblo que es el pagano, que somos nosotros, que nos incorporemos al pueblo de Israel.
Y la promesa del Señor es que entonces, y lo dice más adelante y ya llegaremos, todo Israel será salvo. ¡Qué misterio! ¡Qué maravilla! Lo dejo aquí hoy. Lo dejo para que reflexionemos, para que seamos agradecidos, para que ese misterio que iremos desarrollando estos días vaya penetrando en nosotros y lleguemos un día a agradecerle al Señor su gran misericordia. Y ya lo sabéis, cualquier cosa, aquí estamos. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena